pasa, gente? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Espero que estéis preparados porque hoy se inaugura el mejor late night de la cadena privada. Bienvenidos y bienvenidas a Desconectados. Eso es. Un público animado, me gusta, di que sí. Aunque no tan animado como el de la ruleta de la suerte, que hemos de decir que van hasta arriba de felicidad. En el monólogo de hoy hablaremos sobre 3 de las noticias internacionales más surrealistas de la semana. Antes de nada, quisiera dejar claro que son 100% reales, no fake. Y la primera nos llega desde Colombia, es una noticia bastante impactante, y dice así: mujer es atacada por palomas tras confundirse de bolsa y darles cocaína. Cocaína. Una mujer muy generosa por su parte, aunque eso sí, hay que ser muy inútil como para confundir una bolsa de pan de molde con una bolsa de cocaína. Pero bueno, estamos hablando de Colombia, este tipo de cosas suelen pasar. La noticia esta no acaba aquí, cuanto más avanza, más surrealista parece, y es que la mujer fue atacada por 500 palomas, de las cuales 22 fueron presas relacionadas con el ataque. Que ya me dirás tú quién coño arresta a una paloma y cómo. Eso sí, yo me imagino ya en las oficinas de la FBI ahí: señor, una mujer fue atacada por 500 palomas, no me jodas. Sí, ¿pero qué eran? ¿Mensajeras o viajeras? No, señor, colombianas. Ah, bueno, pues entonces se acepta. Y si habéis pensado que esta noticia ya es surrealista de por sí, esperaos porque la que se viene ahora es el touchdown del surrealismo. Podríamos decir que una mujer canadiense protestó de una forma un tanto original en una cafetería de Canadá después de que le fuera negado usar el baño. Con sus 2 ovarios decidió que no había mejor manera que plantarse en medio de la cafetería y descargar el armamento pesado cual avión mortero. Básicamente sacó al topo de la cueva, ¿sabéis? Se cagó directamente sus muertos. Aunque podríamos cerrar la noticia aquí, ya sería sencillamente maravilloso. Lo mejor es que después la tía coge la mierda calentita y realiza un lanzamiento olímpico que es una delicia, vamos. Y el camarero y la gente pues se les quedó así un poco la cara como de mierda, ¿qué queréis que os diga? Por último tenemos una vital noticia de importancia que nos llega desde Castilla y León, una noticia de casa, y dice así: buitre ataca a un octogenario en el jardín de su casa en Palencia. Solo podía pasar en España, obviamente. El buitre se le veía con muchas ansias de carne ahí, aunque yo le hubiera dicho que si quería carne de calité, que aproveche ahora y se vaya a la sede del PP, que con suerte incluso se aparea, porque hay mucho buitre suelto. Finalmente, eso sí, el viejo tampoco se quedó muy corto, porque le agarró del cuello, se tenía que defender obviamente el hombre, aunque este hombre en Marvel sería así como buitreman, ¿os imagináis? Buitreman. Es un mote que la mayoría de españoles ya tenemos en el bar. Muchas gracias por haber venido nuevamente a Desconectados, sois un público maravilloso y bienvenidos y bienvenidas a Desconectados. Bueno, vamos al lío que por algo me pagan. Nuestra colaboradora Ainhoa salió esta semana a la calle a realizar unas encuestas sobre las elecciones. Diréis, ¿elecciones? ¡Qué aburrido! Pues no, porque salió a entrevistar a borrachos a las 4 de la mañana. Delante vídeo. ¿Quién crees que va a ganar las elecciones? Bueno, ¿quién creéis? Esquerra. Casado. Las generales, las del ¿Las de España o las de Las de Cataluña? abril. Es que están preguntando sobre política a las 4 de la mañana. Esto es una jugada muy oscura, ¿eh? ¿Cuáles son? Las generales. No, generales. España. Eso es. No sé, pero creo que surtirá la derecha. No. Ah, Pedrito. ¿Quién es Federico? Pedro. Pedro. Pues yo me parece el mejor presidente de la historia. Y la vais a flipar todos. Estoy a favor de la Mili. A tomar por culo. Y ahora cambiamos. ¿Tú a quién votas? Yo, no sé, alguno vasco. Es que yo soy del País Vasco. Ah, mi padre también. Mi abuelo era diputado del País Vasco. Vemos que el futuro de España es complicado. Hay que ver el futuro de España, qué bien preparado está. Eso sí, sufrí por ahí, no hay el cámara lo que no está escrito. Joel, ¿eras tú el cámara, por eso? Joder, tío, brutal, unos huevazos. Ahora pasaremos con un personaje un tanto peculiar. Es una chica de 20 años, procedente de Barcelona, y dice ser cantautora. Tiene un talento increíble, y es que es la hostia. Un fuerte aplauso para Miriam Feilin. Hola, Miriam. ¿Qué tal? Siéntate. Bien, muy bien. Miriam, Hola, ¿qué tal? que pues muy bien, aquí. Miriam Feilin. Sí. Feilin, sí. Feilin. ¿De dónde viene el apellido? Pues sí, el apellido no es mío, eso no es lo que pone en mi DNI,
Pero hay gente que sí que se lo piensa, o sea, de verdad que tengo amigos Yo lo he que han pensado. tardado mucho tiempo en enterarse de que era, o sea, de que ese no era mi apellido. Pero no, ese apellido, Feilin, en latino, en griego, algo así, quiere decir reino de las hadas. Reino de las hadas. Sí, esto se debe a que, o sea, yo de pequeña era una obsesa con las hadas, en plan, de verdad, que en mi casa vivía una hada y era mi amiga, bueno, o sea, da igual. ¿Qué te tomabas? Es igual. Hombre, el Reino de las Dejemos hadas, ese tema. un apellido inglés vende más, ¿no? Me imagino. Claro, sí, el mío Claro. no... Eso sí, en plan, Miriam, Feilin, Potter. El Reino de las Sí, hadas. claro. Efectivamente. Pues muy bien, muy bien. ¿Y qué tal? ¿Qué me cuentas? En plan, veo que tienes un vídeo posteado en YouTube, ¿no? Sí, sí, sí. Maravilloso, Grabé esa canción hace un maravilloso. tiempo. Lo he Sí. visto, maravilloso, Gracias. me ha encantado. Joder. Espero que a la gente le encante también porque lo vamos a poner ahora en directo, si Vale. te parece. Pongamos el vídeo de Miriam Feilin. Y hoy voy a escribirme esta canción llena de dolor que me recuerde cómo ser feliz y cómo no. Y por si acaso vuelves a pedirme lo de siempre, me recordaré que contigo mis alas mueren. Increíble, Miriam. Oye, Increíble, espera, antes de increíble. que se me olvide, Flores te voy a echar. que te traigo una cosa. ¿Un regalo? Sí, ¿Para mira, mí? te lo Uy, enseño. yo me conformo con lo que sea, es que no me hacen muchos Te lo tengo regalos, la aquí verdad. envuelto. Hostia, una taza. Sí, Oh. mira, le he puesto ahí un sticker, pues... Hostia, encima Que la diseñada tengas tú. por ti. Mis Sí. alas. Soy tus alas. Pues nada, lo pongo Pues sí, aquí, para que ¿eh? la tengas Muchas gracias, aquí. un fuerte aplauso. Mira el que ha traído, hombre. Dejo aquí, dejo aquí. Hombre, ya que se vea el nombre, ¿no? Hostia, perdón. O sea, ya que estamos... Sí, sí, perdón. Un poco de... Vale. Bueno, pues Miriam, hablando del futuro, ¿te ves triunfando en este mundo o te ves representando a España en Eurovisión? O sea, a ver, Eurovisión no está tan mal, ¿eh? O sea, está... España está muy mal. Bueno, Píllate bueno, Inglaterra, es píllate verdad. otro. Es verdad, pero es muy bien Eurovisión. Yo estoy muy a favor de Eurovisión. Por eso te digo, ¿tú te ves ahí preparada? Bueno. Yo te veo preparadísima. Bueno. Un talento magnífico. Bueno, ya veremos, eso ya. Bueno, me imagino que para hacer estas maravillas tienes que inspirarte. No se suele inspirar uno así levantándose de la noche a la mañana. ¿De qué manera te inspiras? Hablando de inspirándonos. No. ¿Se O te sea, ocurre así de golpe ya? sí. Voy a cantar esto, A voy a ver, escribir esto, voy a tocar esto. Sí, bueno, sí. ¿Tienes un talento? Bueno, gracias, no Hombre, sé. tienes un talento, Sale, mujer. sí, sale solo. Ya, pues muy bien, muy bien. Vengo así de fábrica. Vienes de fábrica. Made in Miriam. Bueno, pues nada, Miriam, me encantaría seguir con la entrevista, pero se nos acaba el tiempo. Vale, luego bueno. volverás, obviamente, aquí al plató, porque Vale. tenemos un concurso en el que vamos a averiguar quién se va a llevar el cheque de 5.000 eurazos. Un fuerte aplauso para Miriam Feilin. Vale, gracias. A ver. Gracias. Bueno, cuídate. Y ahora, cómo no, vamos a darle paso a nuestro colega Sergio. Ya, Sergio, nene. ¿Qué tal? ¿Cómo pasa, estás, tío? Tete? ¿Cómo estás? Madre mía, ¿no? Tío, toma asiento. Cuidado, no te pinches, cuidado, no te pinches. Te lo han dejado esto, te lo han dejado precioso, Hombre, ¿eh? claro, tío, es desconectado, es que te piensas. Sí, ¿Hay calité? ¿Se la sí. calité? Sí, cuando me Siéntate, dijeron hombre. de... ¿Qué tal? Pues muy bien, ¿Qué te muy cuentas? bien. ¿Qué te Increíble trae la por aquí? actuación de esta chica, ¿eh? Has flipado, ¿eh? Me ha encantado. Maravillosa. Me ha encantado. Una voz. Principio a final, muy fan, muy fan. La próxima Amy Winehouse española. Esperemos, bueno, ¿Te esperemos que imaginas? no se vaya... Sí, Que pero... se encarrile un poco tío, más, te has ¿no? pasado Kurt ahí. Cobain, Se le ve buena tal. chica. Se le ve buena Buena chica, sí. no creo que sea de Lo que se ve bien y bueno es la sección que te traigo hoy. Una sección, ¿tú? ¿Te ha dado para pensar? Una sección, hoy he dicho, voy a ponerme un rato, mis 5 minutos antes de Claro. salir, y me he pensado una sección muy buena. Es en Twitter, Sorpréndenos. te cuento. Muy Cuenta, simple, cuenta. se trata de una campaña, un hashtag, hemos puesto la vida es dura y la gente pues tiene que... Que acabarlo. Exacto, tiene que pues contarnos... La vida es dura y... La vida es dura, y no que sé qué, pongan no lo sé que cuánto. quieran. Sí. ¿Te has Y atrevido? nuestros 4, 5, 6 seguidores pues han estado activos en las redes y... No hacía falta que lo Ya dijeras han contestado, porque... ya han contestado. Bueno, pero eso sí, ya que lo has dicho, hablando de esto, no habrá Sí. respondido nadie todavía, me imagino. Bueno, ahora te lo voy a enseñar, pero ya sabes que tenemos Recursos. fans muy activos, familiares, amigos, Claro, mi madre. típica gente. Pues sí, para ver los resultados de esta magnífica sección voy a conectar con mi yo del futuro, por decirlo así. Soy así, soy así. ¿Tú con qué te inspiras, tío? Un directo mío en el futuro y te lo voy a poner aquí, ahora mismo. Confío en ti. Confía en mí. Sorpréndenos, tío. Vamos a ello, va. Vale, guapetón, pues vamos a hacer rápido la lectura de tweets porque aquí en el futuro Desconectados está siendo un éxito.
Estamos desbordadísimos, así que vamos a hacerlo rápido. El primer tuit es de El Sacapunta, que nos dice: la vida es dura cuando te ponen los cuernos. Dolorosamente cierto esta declaración de Elsa. Luego, el segundo tuit es de Sebi, que nos dice: la vida es dura cuando te duermes en el sofá y no amaneces en tu cama. No sabemos qué hace Sebi por las noches, pero una actividad un poco extraña. El tercer tuit es de Débora Melo, que nos dice: la vida es dura cuando sales de un examen y tienes que seguir estudiando. Mucho ánimo a todos aquellos que estáis de examen. Y por último, Pepe911, que nos dice: la vida es dura cuando te dicen que te follen y lo ves más como un milagro que como un insulto. Así están las cosas. Y bueno, yo del futuro, tú a este hashtag, ¿qué responderías? ¿Qué pondrías? Yo claramente diría: la vida es dura cuando la única persona que te escribe cartas es el banco. Ahí lo tienes. El PDT ese tiene arriba. Pablo, solo podía ser tú, ¿eh? Solo podía ser tú. ¿Cómo se nota que te aburre? ¿Te ha gustado la última? Sí, un poco asquerosa. Mi yo del futuro, un poquito. Pero tienes razón, tienes razón. Sí, genial. Bueno, pues nada, Pablo, llega a mi parte favorita del programa, que es la de mandarte a... ¿La de despedirme? Claro. Bueno. Pues nada, Pablo, un fuerte aplauso para Pablo, que nos da... Nos vemos. ¿Cómo se nota que es Pablo? Lo conozco desde la uni y es así de él, de Pablo, tontito. De la misma manera que hemos pensado que ha sido buena idea entrevistar a Miriam aquí, hemos pensado que sería también la misma manera de entrevistar a gente random por la calle. No lo fue hasta que nos encontremos con Manu. Diréis, ¿quién es Manu? Adelante, Manu, que vais a flipar con este chaval. Hombre, ¿qué tal? Pasad, hostia. Este es mi piso, aquí vivo con mi abuelo. Hoy no está, justo no está, le habéis pillado en tierra, un amigo suyo. Y esta es mi casa. Aquí es donde toco la guitarra. Pues venga, ahora vamos aquí a la terracita, relajarnos un poco, ¿no? Corta coño, es que no tengo la llave. A mí me gustaría salir a la terraza a ver naturaleza y tal, pero es que veo niños gritando. ¡Calla, hostia! Los niños no se callan, ¿eh? Pero bueno, es por eso que me voy a Montjuic, ¿sabes? Después me voy a Montjuic, a mi sitio, me relajo, tal, hago mis guitarrillas. Pues mira, este es mi parque. Aquí es donde compongo, que me gusta estar en contacto con la naturaleza, ¿sabes? ¿Qué es esto, por favor? Qué talento, vaya, Manu, tío. Manu, después de esto nunca lo volvimos a ver. Eso sí, ahora pasaremos un rato a publicidad, por favor, y luego volveremos con el concurso. El final se acerca. El estreno de la última temporada de Juego de Tronos y la serie completa están en Vodafone. Y ahora tienes un año de HBO España de regalo con Vodafone One. Además, llévate un Samsung Galaxy S10 Plus con 205 € de descuento. Bueno, chicos, ya estamos de vuelta y, cómo no, aquí con Miriam a pie del cañón. Un fuerte aplauso para Miriam. Y ojo, otro aplauso más para Juanca, un chaval que hemos elegido aleatoriamente desde el público. Así que un fuerte aplauso para Juanca, que será nuestro segundo concursante. Juanca, espera, el micro. Julen, trae a alguien que le ponga el micro, porfa. Ponte más por aquí si quieres. Está bien. Ole ahí. Ahí está. ¿Has visto, Qué rápidos. Bueno, pues nada, ahora pasaremos a realizar el concurso, ¿de acuerdo? Está basado en 2 secciones, de las cuales tendréis que acumular todos los puntos necesarios para poder hacer girar la ruleta. Acordaos, si dais en el número exacto, os llevaréis 5.000 eurazos. 5.000 eurazos. 5.000 eurazos. La primera sección son una serie de preguntas, donde cada acierto es un punto y cada error resta un punto. Entonces, ¿estáis preparados?
¿Nos sentamos ya que Sí, tenemos las sillas? Perdonar. Tranqui. Venga, sentaros y vamos a pasar a las preguntas. Miriam, la primera va para ti, claro. Vale. Tienes 5 segundos para responder. Ojo. A ver qué me preguntas ahora. Son cosas normales. ¿Qué usan más los españoles cuando quieren pedir comida a domicilio? ¿Globo o Deliveroo? Globo con V. Globo. ¿Globo? Globo. ¿Globo? Pues sí, correcto, aquí tenemos un puntito para Miriam, di que sí. Juanca, a ver si eres igual de inteligente, que tienes pintas. Intentará. ¿Quién fue el único presidente que dimitió en Estados Unidos? Tiene nombre de desodorante. Nixon. Tío, qué rápido, ¿no? Este ha estudiado, pero no se lo sabe, hombre. No puede ser. Miriam, a ver si eres igual de rápida que nuestra amiga Bueno, Nixon. voy a intentar, lo ha hecho súper bien. 5.000 euros. Claro. ¿Cuál es el récord Guinness para número de botellas de cerveza abiertas por una motosierra en un minuto? A, 30, B, 50, C, 24. Yo qué sé, 50. ¿Estás segura? No, pero te la te voy a sabes. decir 50. La puedes saber, ¿eh? Yo qué sé, ¿cómo abres una botella con una motosierra? No lo sé ni yo, la verdad. Pero bueno, son 24. Te has Bueno, equivocado. Te has joder. equivocado. No pasa nada, no pasa nada. No pasa nada, no pasa nada. Juanca, vas en cabeza. Espero que te vaya fatal. ¿Y esto? Perdón. Esta pregunta vale el doble. Si la respondéis mal, también resta el doble. Bueno, a mí ya no me resta Tranquila. nada. Seguro que ganas, tranquila, aquí vamos contigo. Si la respondéis fatal, ya lo sabéis, resta el doble. Primero que levante la mano, tiene turno. ¿De acuerdo? ¿Entendido? Bien. ¿En qué año se pierde la última colonia española? A, 1898, B, 1976 o C, 1902. ¿La B? ¿1976? Efectivamente. Redoble de tambores, por favor. Hay que pensar bien. Yo creo que... Yo diría que es correcta. Di que sí, Miriam. Di que sí. Vamos a empate, vamos a empate. Vamos a empate. Hay que desempatar esto, ¿verdad, chavales? Pues para eso vamos a pasar a la siguiente sección, que serán un par de titulares que os voy a recitar ahora mismo y tendréis que decir si son verdaderos o falsos. Eso sí, es bastante complicado y para ello la demostración en el vídeo. Dentro vídeo. Un tribunal de Missouri condena a un cazador furtivo de ciervos a ver Bambi una vez al mes. Se disfrazó del hombre araña y murió al caer de un edificio tras tomarse un selfie. Uno es verdadero y otro es falso. Me parece que el falso es el de Bambi. Y por un selfie mucha gente hace muchas cosas. Bambi no lo considero una tortura muy dura, la verdad. Pero siempre que subo a la montaña me gusta en los sitios más altos hacerme un selfie porque queda con el paisaje, sí. Pero tanta locura como para caerme de un edificio, no. Y murió al caer de un edificio al tomarse un selfie. Sí, esto es verdadero. Al revés. ¿Sí? El de Bambi es verdadero. Pues, ¿Ah, sí? ¿Pero cuándo salió eso? No es normal que obligue a ese cazador a ver a Bambi cuando en Estados Unidos matan a cualquier tipo de persona. ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? ¿Qué tal? ¿Qué os ha parecido? ¿Habéis entendido todos? ¿Habéis entendido? ¿Sí? Me alegro. Primer titular va para ti, Juanca. ¿Preparado? Espero. ¿Listo? ¿Ready? Pues vamos. Una flatulencia por parte de un hombre israelí desencadena un tiroteo donde mueren 4 personas. ¿Verdadero o falso? Yo Pues, espero que sea verdadero. Por experiencia, diría que es verdadero. Por experiencia, tío. ¿Qué eras tú, tío? No me jodas. Reuniones familiares muy chungas, no... Prefiero no contarlo. Pues tienes razón porque... Tienes razón, es correcto, sí. Leo textualmente. El hombre israelí con claros prejuicios ocasionados por una comida un tanto picante y espinosa, el durum, no pudo resistir la necesidad de expulsar gases que provocó de forma inevitable un tiroteo. La flatulencia fue confundida con un disparo. Joder, vaya. ¿Se le ha escapado algo? Seguro, una medida. Segundo titular, va para ti, Miriam. Vale. 3, 2. Concejal del pueblo de Jaén es encontrado en su apartamento con una cabra y materiales sadomasoquistas. ¿Verdadero o falso? Los materiales para la cabra. ¿O para él? Pues, Espero que para la cabra no. yo espero que Prefiero sea maltrato falso. humano que maltrato... Espero que sea falso. Yo también porque viví en Jaén 2 años. ¡Y sí, es falso! ¡Es falso! ¡Digo sí! Bien. 3 a 3. Última pregunta, ¿no?
No, vamos a seguir, espérate. Tercer titular. Va para ti, Miriam, otra vez. Perdón, esto. Un grupo extremista asalta con salchichas un bar vegano y ataca a sus clientes. ¿Verdadero o falso? Dios, qué cruel. Pues yo qué sé, la gente está muy mal de la cabeza. Están. Verdadero. Mira este. ¿Perdón? Era un huesco. No. Sigue, sigue. Verdadero, verdadero. Sí, sí, a por todas. Correcto. Tenemos una clara ganadora. Dice sí. Es un poco... Gracias por participar, Juanca. Luego me pagáis lo que tenéis que Te pagar. pagaremos después, pero venga. Adiós, Adiós. Juanca. Gracias, Juanca, hombre. Miriam, enhorabuena. Tienes ahora la posibilidad de girar la ruleta. Vale, esta es la ruleta, ¿no? Sí, 2 veces. A ver con qué dos números te vas a quedar. Vale. El 4. El 4. 4. 4. Y el 3. Y el Vale. 3. ¿Con cuál te quedarías? Yo te doy 2 pistas. Una es que podría estar en una de las 2 cajas que has elegido. Y 2, pues que podría estar en una de las 2 cajas también. Qué útiles tus pistas, de verdad. Si te lo dijese, yo me quiero quedar con el cheque. Vale, pues... ¿Con cuál te quedas? Voy a levantar la 4. La 4. Sí. Vale. ¿La levanto yo? Yo te digo que a lo mejor podría estar en la 4. Vale. ¿Confías en mí? No mucho. ¿Por qué? Bueno, ¿la Quiero que levanto? ganes, yo quiero que ganes. Yo creo que ganes. ¿La levanto o no? Como quieras. Vale. Espera. ¡Oh! ¡Vaya! Mira que te he dicho espera, ¿eh? Mira que te lo he dicho. Pero bueno, pues bueno. te has llevado ahí un... oxígeno. Un hada. ¿Yo qué quieres que te diga? Un hada también te has llevado. Vamos a ver si estaba en la 3. ¿Lo miramos? Sí, sí. Miriam, Bueno, en la vida Miriam. a veces se gana y otras A ver, se a lo pierde. mejor está detrás. No. Miriam, pues mira, yo si no os importa me quedo con estos 5.000 eurazos. Bueno, comparte también, ¿puedes compartir? Claro, nos vamos tú y yo a Colombia. Vale. Que ahí a lo mejor nos confunden las maletas del viaje con bolsas de felicidad. Y nos lo pasaríamos genial. Pero antes que nada, como te has llevado un truño, por decirlo de una manera, de premio, nos encantaría que realizases aquí en directo una de tus obras maestras, ¿no? Aquí cantándonos. Vale. ¿Qué os parece, gente? ¡Que nos cante, tíos! Miriam, el plato es tuyo. Vale, Muchas gracias. Muchas gracias a todos, sois un público excelente y bienvenidos a Desconectados. Creo que lo he dicho demasiado. No voy a volverlo complicado. Encerraré tu alma en la melodía. No quiero que sigas en mi vida. Y escúchame bien, que si escribo no es por capricho. Tus mentiras piden a gritos escaparse de mi piel. Y mírame bien, que si estoy hecha a pedazos, los culpables fueron tus brazos, que vuelven una y otra vez. Y hoy voy a escribirme esta canción llena de dolor, que me recuerde cómo ser feliz y cómo no. Y por si acaso vuelves a pedirme lo de siempre, me recordaré que contigo mis alas mueren. Sé que aparecerás un día cualquiera y no estoy preparada para otra guerra. Ya he gastado todas mis defensas, no sirvieron de mucho, te soy sincera. Y escúchame bien, te estoy pidiendo algo sencillo, no busques en el laberinto, que no quiero volverte a ver. Y si ya lo sé, tú no mueves todos los hilos, yo también muevo los míos, pero tú los dejas caer. Y hoy voy a escribirme esta canción llena de dolor, que me recuerde cómo ser feliz
alas mueren. Me duele el corazón, pero pesan mis abrazos más que tu calor. Y por si acaso vuelves, pedirme lo de siempre, me recordaré que contigo mis alas mueren.